Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Vamos a ver en este nuevo vídeo las sumas y las restas con fracciones. Lo primero que vamos a ver es lo que ya hemos visto antes en clase. Lo primero que vimos fue qué son las fracciones. Lo segundo que vimos fue las fracciones equivalentes. Recuerdo que las fracciones equivalentes eran aquellas fracciones que al multiplicarlas en cruz nos salía el mismo número. Por ejemplo, 1/2 es equivalente a 6/12. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por 12, me da el mismo resultado que si multiplico 2 por 6, ¿vale? En ambos casos nos da 12. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. Si esto no ocurriese, no serían equivalentes. Otra cosa que vimos fue amplificación de fracciones, que era conseguir una fracción con un numerador y el denominador mayor que otra, siendo equivalentes también. Por ejemplo, 1/2 6/12 es una fracción amplificada de 1/2 y además son equivalentes. ¿Por qué? Porque tanto a numerador como a denominador de la fracción 1/2 se le ha multiplicado por 6 para conseguir el 6/12. Es decir, a 1 lo multiplicamos por 6 y conseguimos 6, y al 2 lo multiplicamos por 6 y conseguimos 12, ¿vale? Eso era hacer una amplificación. 6/12 es una amplificación de 1/2. Además, es una fracción equivalente a 1/2. Y la simplificación de fracciones era justo al contrario. Consistía en ir dividiendo tanto numerador como denominador para conseguir la fracción irreducible. La fracción en la que ya no podíamos reducir los números más. Por ejemplo, si usásemos 240 partido 160 y yo quisiera conseguir la fracción irreducible, es decir, la más pequeña, tendría que ir dividiendo por el mismo número, numerador y denominador. Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ambas fracciones terminan en 0. Podría tachar los ceros o decir que es lo mismo que dividir entre 10 cada uno de ellos. Entonces nos quedaría 24 partido 16. Con esto, ¿qué hacemos? Pues seguir dividiendo. Buscamos criterios de divisibilidad tanto en numerador como denominador. Como ambos, por ejemplo, terminan en par, pues podría dividir entre 2. Pues digo que voy a dividir entre 2. Y me queda que 24 entre 2 es 12 y 16 entre 2 es 8. Aquí vuelve a ser números pares, luego podríamos dividir de nuevo entre 2, ambos casos. Y nos quedaría en el numerador 6 y en el denominador 4. Sigue siendo pares ambos. Dividimos entre 2. Recordad los criterios de divisibilidad. 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Una vez llegado a esta fracción, nosotros ya no podemos simplificar más porque 3 y 2 son números primos. Y obviamente ni el 3 es divisible entre 2 ni 2 es divisible entre 3. Por lo tanto, esta última fracción se llamaba fracción irreducible. ¿Vale? Pues todo eso es lo que hemos visto en clase. De hecho, el ejercicio, la simplificación de fracciones, pues era el último ejercicio que mandé. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues dos cosas. Lo primero que vamos a ver es las sumas y las restas con igual denominador. ¿Vale? Esto es muy fácil, no vamos a tardar ni 10 segundos. Y luego vamos a ver el punto 2, que es un poco más complicado. No es complicado, es un poquito más largo, pero son sumas y restas de fracciones con diferentes denominadores. Para esto, para los de diferentes denominadores, ¿qué ocurre? Que debemos recordar mínimo común múltiplo, ¿vale? ¿Cómo se hace mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo de los denominadores, que esto también lo hemos visto en clase. Por lo tanto, vamos a empezar con lo primero. Primero, sumas y restas con igual denominador. Vamos a ver dos fracciones con ejemplos, ¿vale? Con mismo denominador, 1/4 más 2/4. ¿Qué está ocurriendo aquí?
Pues esto es fácil. Si yo tengo 1/4 y 2/4, como tengo el mismo denominador, es decir, tengo un 4 en la parte de abajo, lo que hacemos es sumar los numeradores. 1 más 2 y pongo el mismo denominador. 1 más 2 es 3/4, ¿vale? Y esto, si me saliera una fracción que se puede simplificar, simplificaría hasta hacerla irreducible. En este caso, 3/4 es irreducible. ¿Vale? Cogemos otra. 8 tercios más 5 tercios. ¿Qué hacemos? Como los denominadores son iguales, pongo el mismo denominador y en el numerador sumo lo que me dice. 8 más 5. Pues 8 más 5, 13 partido 3. Esto de nuevo vuelve a ser una fracción irreducible. Otro caso. 12 medios más 4 medios. Pues vamos a hacer esto. Mismo denominador, pues 2 y ahora sumamos en el numerador. 12 más 4. 12 más 4, 16 partido 2. Pero esto es una fracción que es reducible. Se puede dividir cada uno de ellos entre 2, ¿verdad? De hecho es que 16 entre 2 nos da 8. Por lo tanto, directamente 8. ¿Cuál sería la fracción de 8? Pues sería 8 partido 1. Pero esto nunca lo ponemos. Esto con las sumas. Pero con las restas ocurriría de la misma manera. Si tuviésemos, por ejemplo, 15 séptimos menos 3 séptimos, pues lo que hacemos es dejamos el denominador de la misma manera y en el numerador restamos 15 menos 3 y nos saldría 15 menos 3, 2 séptimos. Pues listo. Esta es nuestra fracción irreducible. Por ejemplo, imagina que tenemos 18 novenos menos 15 novenos. Pues lo que hacemos es restar esto de aquí. Dejamos mismo denominador y 18 menos 15. 18 menos 15 da 3 y sería 3 novenos. Esta fracción sí se puede reducir. Podemos cada uno de ellos dividirlo entre 3, ¿verdad? Por lo tanto, si divido entre 3, me queda que 3 entre 3 es 1 y 9 entre 3 es 3. Luego esta sería mi solución reducida, ¿vale? Luego sería la fracción irreducible. Muy bien. Esto es bastante fácil, como podéis comprobar. Solamente tenemos que sumar o restar según nos digan. Pero esto podemos usarlo también con números enteros, que es lo complicado, entre comillas, ya que nosotros tenemos que ir buscando, tenemos que acordarnos del anterior tema que hemos dado. Voy a hacer un par de ejemplos con números enteros. Un ejemplo con números enteros sería este, 1/4 menos 3/4. Si os fijáis, nosotros seguimos teniendo mismo denominador, que para nosotros en las fracciones es lo más importante, ¿vale? Mismo denominador. Por lo tanto, vamos a seguir poniendo en el denominador 4. ¿Pero qué ocurre en el numerador? Pues el 1, si nos fijamos a su izquierda, no tiene ningún signo. Cuando no tenía ningún signo era positivo. Entonces tenemos más 1 menos 3. Pues escribimos eso arriba, más 1 menos 3. Y ahora debemos recordar que cuando los dos signos eran diferentes, lo que teníamos que hacer era restar, ¿vale? Recordad eso, restar. Entonces al mayor le quito el menor. 3 menos 1 es 2. ¿Y quién era el más grande? El 3, ¿verdad? ¿Qué signo tenía? Negativo, por lo tanto nos quedaría menos 2. Y el partido 4, que no se me puede olvidar en la vida. Menos 2/4. ¿Esto es una fracción reducible o irreducible? Se puede reducir, ¿verdad? Se puede simplificar. Por lo tanto, vamos a simplificar y los dos son divisibles entre 2. Por lo tanto, si dividimos entre 2 ambos casos, pues nos queda menos 2 entre 2 es menos 1 y 4 entre 2 es 2. Esto ya sí es nuestra
fracción irreducible. ¿Vale? Y esto usando números enteros. Vamos a poner otro ejemplo. Este es un poquito más largo, pero se hace de la misma manera. Tenemos que ir acordando de los números enteros. Lo primero, yo veo aquí muchas fracciones. Veo 1, 2, 3, 4 y 5 fracciones que tienen mismo denominador. ¿Vale? Fijaos, mismo denominador. Por lo tanto, como tienen mismo denominador, yo en mi fracción final voy a poner ese mismo denominador. En nuestro caso, partido 8. ¿Qué ocurre en los numeradores? Pues en los numeradores hay números positivos y negativos, recordad. O sea, podéis fijaros, ¿vale? En el 11, por ejemplo, es negativo, menos 11. El 5 es positivo, el 7 es negativo, el 10 es positivo y el 6 también positivo. ¿Recordáis cómo hacíamos cuando había signos positivos y negativos? Vale, pues si nadie se acuerda, yo lo digo. Lo que hacíamos era coger los positivos y los sumábamos. Entonces los positivos es el 5, el 10 y el 16. 5 y 10 son 15, 15 y 6, 21. O sea, esto es más 21. 21. Y ahora cogíamos los negativos. Menos 11, menos 7 y estos dos también los sumábamos. Pero le poníamos el menos. Entonces 11 y 7 son 18 y ponemos menos 18. A continuación, pues solamente nos queda pues hacer esta operación. Signos diferentes, ¿vale? Lo estamos recordando. Signos diferentes, más aquí y menos aquí, significa que restamos. A 21 le quito 18. Bueno, a 21 le quito 18 y nos queda 3. 3 partido 8. Esta fracción, tenemos un 3 en el numerador y un 8 en el denominador, no se puede reducir más, por lo tanto es una fracción irreducible. ¿Vale? ¿Habéis visto? Es bastante fácil. Cuando los denominadores son iguales. Vamos ahora cuando los denominadores son diferentes. Que aquí viene un pequeño detalle porque hay que recordar mínimo común múltiplo. Pero es bastante fácil. Vamos a verlo. Voy a empezar con ejemplitos facilitos, ¿vale? Vamos a empezar con una suma. Y en este caso tenemos dos fracciones, un tercio más 2 cuartos. Como podemos comprobar, pues los denominadores son diferentes. Tengo un 3 aquí y aquí un 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros únicamente podemos sumar o restar cuando los denominadores son iguales. Si no, no podemos hacerlo. Entonces vamos a buscar que poner aquí los denominadores de la misma manera, iguales. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues primero hacemos mínimo común múltiplo de los denominadores. Estos pasos al principio pues es tedioso, pero luego van a salir de manera muy fácil, ya lo veréis. Mínimo común múltiplo de los denominadores, pues mínimo común múltiplo de 3 y de 4. ¿Recordáis cómo se hacía? Lo voy a explicar pocas veces y si no, ya sabéis, os vais al vídeo para recordar mínimo común múltiplo, que lo tenemos puesto en YouTube y en nuestra aplicación, la que usamos normalmente. El 3 se descomponía como 3, porque esto era un número primo, y el 4 se descomponía como 2 al cuadrado. ¿Recordáis? Por lo tanto, se cogían los comunes y los no comunes al mayor exponente. El 3 y el 2 no tienen nada común, por lo tanto, cogemos los 2, 3 por 2 elevado a 2, y esto nos da 12. Luego el mínimo común múltiplo que nosotros debemos poner es 12. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación lo que ponemos es por cada una de las fracciones partido 12. Fijaos que yo solamente voy a poner partido 12. He puesto una fracción para el 3, la suma y una fracción para el 4, pero cambiando el 3 y el 3 el 4 por el número 12, por mi mínimo común múltiplo. Y a continuación un igual de nuevo. Ahora hay que conseguir los numeradores. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues de la manera que expliqué en clase para poner el denominador igual. Es muy fácil, siempre cogemos el mínimo común múltiplo. A ver, para conseguir los numeradores. Lo que hacemos es mínimo común múltiplo dividido entre denominador
Y el resultado de esto lo multiplicamos por el numerador. ¿Vale? ¿Cómo hacemos entonces? 12 lo divido entre 3, porque yo voy a cambiar primero la primera fracción. Divido entre 3 porque es el denominador que hay. 12 entre 3 es 4 y el resultado que me da lo multiplico por el 1. 12 entre 3 es 4, 4 por 1, 4. Y ese lo coloco aquí. Vamos a ver el siguiente. 12. 12 lo divido entre el denominador. 12 entre 4, 3. Y el resultado lo multiplico por el numerador. 12 entre 4, 3. 3 por 2, 6. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Siempre el mínimo común múltiplo dividido entre el denominador de mi fracción y multiplicado por el numerador de mi fracción también. Vamos a hacer más ejemplos. Voy a continuar. Una vez llegado a este paso, fijaos que los denominadores ya son iguales. 12 y 12. ¿Qué me queda? Pues nada, poner que el resultado es partido 12 y en la parte de arriba, en el numerador, vamos a coger y vamos a sumar 4 más 6. 4 más 6. Pues nada, 4 más 6 son 10, 10 partido 12. Pero esto es una fracción que se puede reducir, por lo tanto, siempre dejo la fracción irreducible. Ambos casos, 10 y 12, son divisibles entre 2, por lo tanto, dividido entre 2 y me queda 10 entre 2 es 5 y 12 entre 2 es 6. Luego mi resultado de la suma de 1/3 más 2/4 es 5/6. Esto es fracción irreducible. Voy a poner otro ejemplo para que comprobéis que es fácil. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y ahora vamos a sumar 3 fracciones. Pues nada, tenemos 2/3 más 4/5 más 1/2. Los denominadores, ¿cómo son? Pues si nos fijamos, los denominadores son diferentes y cuando son diferentes, nuestro primer paso es mínimo común múltiplo de los denominadores, 3, 5 y 2. Como 3, 5 y 2 eran números primos, ¿cuál era el mínimo común múltiplo? ¿Lo recordáis? Pues cuando todos los números eran primos, era el producto de ellos. Pues 3 por 5 por 2 y esto nos sale 30. Este es mi mínimo común múltiplo y es el que vamos a usar para poner en el denominador. Luego, como tengo 3 fracciones y se están sumando, yo pongo partido 30 para mi primera fracción más partido 30 para mi segunda fracción más partido 30 para mi tercera fracción. Y a continuación el igual. ¿Cómo voy a conseguir los numeradores? Pues los numeradores, vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre igual, divido entre denominador y multiplico por numerador. Cojo el 30, lo divido entre el denominador. 30 entre 3 a 10. Y el resultado lo multiplico por el numerador. 30 entre 3 a 10, 10 por 2, 20. Ya tengo mi primero. Voy con el segundo. 30 lo divido entre denominador, 30 entre 5, 6, y ese resultado lo multiplico por el 4. Luego 6 por 4, 24. Cojo el siguiente, que sería en azul mismo, 30 lo divido entre 2, 30 entre 2 es 15, y el resultado lo multiplico por 1. Pues 30 entre 2, 15, 15 por 1, 15. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues mi resultado tiene que tener partido 30 obligatoriamente y lo que hago es lo que me dicen los numeradores, que es pon 20, súmale 24 y súmale 15. Partido 30. Pues vamos a sumar esto. 20 más 24 son 44 y 44 más 15, pues 59. 59 partido 30. Pues si nos fijamos, esta fracción es irreducible porque 59 es un número primo y el 30 no se puede dividir entre 59. Por lo tanto, esto es una fracción irreducible. Vamos a hacer un par de ejemplos más, pero con sumas y con restas, que no es de la misma manera. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo, menos 1/3 más 4/6 más 10 medios menos 3/4. Denominadores, ¿cómo son? Diferentes.
3, 6, 2 y 4. Totalmente diferentes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mínimo con un múltiplo. Vale, hacemos mínimo con un múltiplo de 3, 6, 2 y 4. Pues nada, el 3 es 3, el 6 es 3 por 2, el 2 es 2 y el 4 es 2 al cuadrado. Recordad que cogíamos los comunes y los no comunes al mayor exponente. Luego los comunes son 3, es el 3, y ese es el más grande de exponente porque es exactamente igual que el otro. Y el 2 también es común, pero el más grande es el 2 elevado a 2. Por lo tanto, nos queda que nuestro mínimo con un múltiplo es 3 por 2 elevado a 2, es decir, 3 por 4, que 3 por 4 es 12. Este es nuestro mínimo con un múltiplo. Fijaos ahora cómo voy a poner las fracciones, ¿vale? Porque voy a poner los signos también, obviamente. Y delante de la primera fracción yo tengo un signo negativo. Por lo tanto, menos mi fracción partido 12, ahora más para la segunda fracción partido 12, más para la tercera fracción partido 12 y menos para la última fracción partido 12. Y ahora conseguimos los numeradores igual que antes, exactamente igual. Pues venga, 12 dividido entre 3, que es 4, y el resultado 4 por 1, 4. Pues 4 aquí. Cojo el siguiente, 12 dividido entre 6, dividido entre 6, 2, y el resultado, ese 2 multiplicado por el 4. 4 por 2, 8. Siguiente, 12 dividido entre 2 es 6, y luego multiplicado por 10, 60. Y nuestro último, no sé, lo voy a poner en negro, por ejemplo, 12 dividido entre 4, dividido entre 4 es 3, y 3 por 3, 9. Nunca me pueden dar números decimales. Si me dan números decimales, que lo estoy haciendo mal. Por lo tanto, venga, vamos a seguir. ¿Y esto qué me queda? Como ya los números, o sea, los denominadores son iguales, coloco partido 12 y ahora copio lo que tengo arriba. Menos 4 más 8 más 60 menos 9. ¿Cómo se sumaban y restaban números positivos o negativos? Pues lo que hacíamos era, cogemos los positivos, los sumábamos, luego cogíamos los negativos y los sumábamos. Pues vamos a coger los positivos. A ver, positivos tengo el 8 y el 60. Pues 60 más 8 más 68. Cojo ahora los negativos, que es el menos 4 y el menos 9. Pongo el menos y lo sumo. 9 y 4 son 13. Pues 13. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues la operación. Tengo 68 menos 13, pues si a 68 le quito 13 me queda 55. Y positivo o negativo, pues el 68 es más grande y tiene un más, pues más 55. Muy bien, pues esta fracción ¿es reducible o irreducible? Pues reducible, irreducible, perdón, porque el 55 solamente se puede dividir entre 5 y entre 11 y el 12 no se puede dividir ni entre 5 ni entre 11. Por lo tanto, esto es una fracción irreducible. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y a continuación pues veréis las actividades que debéis hacer para practicar esto. Espero que os hayáis enterado bien. En el caso de que esto no ocurra, comentádmelo en Edmodo y vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Lo explicaré un poquito más lento, pero fijaros bien. Podéis volver hacia atrás, podéis parar el vídeo, volver hacia atrás y mirar los pasos muy lentamente. Bueno, pues mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.